los evangélicos irán delante de los adventistas. Déjeme decirle por qué. Cuando ellos escuchen el mensaje del cuarto ángel, salid de ahí, pueblo mío, ellos no desobedecerán la orden. Cuando escuchen ese llamado, ellos dejarán todo y se irán. Pero los adventistas lo han escuchado por años y no dejan los lujos y la comodidad. No importa de dónde vengas, déjame decirte que si no aprendemos a andar en humildad de corazón, el juez de toda la tierra nos va a alcanzar y hará justicia al que anda en soberbia. Padre Celestial, rogamos que seas tú el que trace las Escrituras a través de los profetas y que nos des tu Santo Espíritu para poder entender la misión por la cual fuimos llamados. Condúcenos a través de este viaje, a través del tiempo, y que podamos comprender más y más acerca de este precioso mensaje que nos has dado en estos días. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. A través del tiempo, el estudio de las profecías se ha abierto de generación en generación. La verdad presente ha sido de manera progresiva para cada generación. La verdad presente para Adán y Eva era un cordero, un Mesías prometido. Y así sucesivamente a través de las edades, la verdad presente ha cambiado. Ahora, en este tiempo tenemos un mensaje de la verdad presente, ya que se iluminó a través de 2 libros que han sido abiertos desde que se inició el tiempo del fin, en 1798. Vamos a estudiar especialmente el libro de Daniel. Vamos a ver ciertas características del libro de Daniel que nos van a la contundencia para poder entender ciertos principios básicos de interpretaciones proféticas. Entonces, lo primero que debemos de empezar en entender es que el libro de Daniel el nombre de Daniel tiene un significado. Daniel significa, ¿qué significa? Dios es juez. Entonces, si el libro se llama Dios es juez, ¿de quién trata el libro? Trata del juez. Ahora, ¿este juez es malo o es bueno? ¿Este juez es un juez tiránico o al contrario, es un juez que está procurando la salvación de la humanidad? Entonces, el libro de Daniel va a relatarnos acerca de un juez, pero este juez no es cualquier juez humano, es el juez que hace justicia, es el juez que es recto y es el juez que se le abre los libros, se le acerca el Hijo del Hombre y está dispuesto a que cada caso sea revisado con justicia. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, vamos a empezar ahí. Ahora, es interesante de que según los eruditos bíblicos hay 2 libros que son puestos en tela de juicio. Y preste mucha atención. Estos 2 libros son Génesis y el libro de Daniel. ¿Por qué Génesis y el libro de Daniel? Escuche muy bien. El libro de Génesis nos habla de ¿qué? Nos habla del comienzo, ¿Y Daniel de qué nos habla? Nos habla del fin. Ahora, Satanás sabe muy bien que si pervierte el comienzo de todas las cosas, no tendremos una identidad de dónde venimos. Y si no sabemos de dónde venimos, posiblemente no sabemos a dónde iremos. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, ¿qué pervierte en el libro de Génesis?
Yo tengo una serie de temas acerca de el origen. Hablo acerca de Charles Darwin, del Big Bang y todo esto. Y hablo acerca de que Satanás quiere destruir los primeros 7 capítulos del Génesis. Hoy la nueva teología quiere desaparecer a toda costa Génesis 1, 2 y 3. A toda costa quiere destruirlo. Y de la misma forma, hoy vamos a hablar exclusivamente de cómo quiere destruir el libro de Daniel. Ahora, vamos a ver algunos detalles más. Les quiero hablar de un hombre que se llama Porfirio. ¿Cómo se llama? Porfirio. Porfirio escribió 15 volúmenes acerca del libro de Daniel. Los padres de la fe, los protestantes, estudiaron todos Porfirio. Usted puede poner en Google, ponga Porfirio, libro de Daniel, y le va a aparecer. Algunos están en español y algunos están en inglés británico, un poco difícil de entender. Pero de igual forma, si usted estudia Porfirio, va a ver qué orientación tiene en cuanto al libro de Daniel. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien, entonces solo estoy mencionando algunos aspectos que después nos vamos a detener un poco más y vamos a hablar acerca de Porfirio. Ahora, quiero hablarles acerca del libro de Macabeos. ¿Saben qué es el libro de Macabeos? Un libro apócrifo, ¿no? Estos libros apócrifos hay muchos en los cuales es bueno estudiarlos. Y déjenme decirle por qué. Ya muchos ya me están llamando, con esto me van a llamar hereje, ¿no? Déjenme explicarles por qué. Los libros apócrifos son históricos. No significa que deban de estar en el canon bíblico, eso no significa. Pero sí significa que tienen mucha historia, de la cual nosotros podemos documentar, sea para bien o sea para mal. Ahora, el libro de Macabeos dice que no existe el libro de Daniel. Que no existe el libro de Daniel. Y honda exclusivamente en la historia de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Y dice que ocurrió en tiempo de Macabeos, no en tiempo de Daniel. Eso dice el libro de Macabeos. Ahora, es interesante que este libro de Macabeos también nos habla acerca del fin. Y dice el libro de Macabeos que el tiempo del fin termina con Antíoco Epífanes. Termina el tiempo del fin. Eso dice el libro de Macabeos. Ahora, parece que si usted estudia Porfirio, parece que si usted estudia Macabeos, parece que el libro de Daniel le están dando un ultimátum. La pregunta que quiero plantearles en esta mañana es: ¿cómo defendemos el libro de Daniel? Ahora, algunos apologistas cristianos, que quiero escribir el nombre de ellos, por ejemplo, este hombre que se llamaba, voy a poner aquí, apologistas cristianos. ¿Saben qué significa la palabra apologista? La palabra apologistas viene de una persona que defiende, estudia una ciencia que defiende las escrituras. Y yo quiero hablar de algunos apologistas históricos que podemos encontrar en la historia, que hablaron acerca, valga la redundancia, que hablan acerca del libro de Daniel. Entre estos hombres se encuentra Justino Mártir. Ya voy a hablar, van a entender un poquito más porque estoy llegando a todo esto. Justino Mártir, y otro de ellos también es Orígenes de Alejandría. Otro de ellos es Clemente de Alejandría. Todos ellos, estos 3 hombres y unos pocos más,
escribieron en contra de Porfirio. Ellos no compartían la postura de los 15 volúmenes que Porfirio escribió. Voy a explicar más adelante por qué no se compartía la postura que ellos tenían. Ahora, avanzando un poco más en historia, nos vamos a encontrar de que hubieron reformadores como John Wycliffe, Zwinglio, Lutero y entre otros, que ellos como reformadores estudiaron el libro de Daniel. El libro de Daniel no es algo novedoso, no es algo que recién se conoció en 1798 o en 1844. El libro de Daniel ya lo habían estudiado épocas antiguas, y lo vamos a ver más bíblicamente de cuándo se estudió el libro de Daniel. Por ejemplo, Lutero logró identificar que el Papa era el cuerno pequeño de las profecías. Y ellos se detuvieron a estudiar Porfirio. Leyeron los 15 volúmenes y todos unánimemente, casi todos los reformadores, no creían como creía Porfirio. ¿Están conmigo, sí o no? A mí me apasiona la historia. Algunos no tanto, ¿no? Algunos ya están entrando en el sueño laudicense. Entonces, muchos se duermen por ahí, pero a mí me apasiona mucho la historia. Dígame, hermano. No, quería decirle que para que todos no acusen, como yo estudié un poco teología, solo en teología se dice, digamos, que Tobías es un libro, digamos, no inspirado. Exactamente, no son inspirados, pero sí históricos. Sí. Muchas gracias, hermano. Sí, muchas gracias. Son no inspirados, pero sí históricos. Tienen cierta historia que puede ser relevante, ¿no? Otras no. Entonces, muy bien. Entonces, vemos que estos tres apologistas cristianos, tanto Justino Mártir como Orígenes de Alejandría y Clemente de Alejandría, estaban en contra de Porfirio. Los reformadores, que voy a poner aquí, los reformadores también estaban en contra de Porfirio, estaban en contra de la postura que él tenía. Ahora, quiero hablarles acerca de un siglo más cercano, un siglo más hacia nosotros. A finales del siglo XX, los teólogos creían que Porfirio tenía la razón. Es decir, a través del tiempo, tanto los apologistas cristianos del primer siglo, tanto los reformadores estaban en contra de los 15 volúmenes de Porfirio. Pero algo pasó en el siglo XX que comenzaron a aceptar las posturas de Porfirio. La pregunta es, ¿qué es lo que dice este hombre? La pregunta es, ¿qué es lo que cambia la historia del libro de Daniel si yo creo en las posturas de Porfirio? ¿Y quién fue el que cambió el pensamiento de tal cosa? Por eso, el mundo católico protestante cree lo mismo que Porfirio tenía y rechaza la interpretación historicista. Nosotros como adventistas somos historicistas. Los protestantes, desde John Wycliffe hasta Zwinglio, todos eran historicistas. Pero algo pasó en la historia que nos han cambiado la manera de interpretarnos. Ahora, los jesuitas hicieron un gran trabajo en la interpretación del libro de Daniel. Voy a mencionar dos de ellos que son sobresalientes. Entre ellos se encuentra Luis de Alcázar, un español, que él estudió el libro de Macabeos. Y no solo eso, inventó el preterismo, ver el pasado. Él estudió a Porfirio y tenía esa postura. Desde 1554 al 1613, Luis de Alcázar cambió la óptica del mundo y dijo, aceptemos las posturas de Porfirio. Más adelante vendría un hombre que se llama Francisco de Ribera. Francisco de Ribera creó algo que se llama el futurismo. ¿Qué es el futurismo? El futurismo es que
El Papa no está en medio de ellos, sino que el anticristo recién va a venir. Y eso destruye las posturas del libro de Daniel. Entonces tenemos que estos personajes, Luis de Alcázar y Francisco de Rivera, dos jesuitas totalmente nombrados hasta por ellos mismos, cambiaron la historia de el libro, o la interpretación, mejor dicho, del libro de Daniel. El máximo exponente hoy en el mundo protestante del libro de Daniel, ¿saben cómo se llama? ¿Alguno sabe? Se llama John Collins. Es un hombre muy famoso, usted lo puede entrar en YouTube, y él tiene unas interpretaciones muy interesantes. Interpretaciones que vienen de Luis de Alcázar y de Francisco Rivera. Interpretaciones jesuitas. Tienen cientos de visualizaciones en YouTube. Es un hombre muy famoso que ha escrito muchos libros, pero su postura es de Porfirio. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo defendemos el libro de Daniel? ¿Cómo yo defiendo una postura historicista? ¿Cómo estudio el libro de Daniel? ¿Cómo tengo que llegar hasta ahí para poder comprenderlo? Entonces, hay algunos métodos que les voy a enseñar de cómo argumentar para estudiar el libro de Daniel. A mí me apasiona mucho esto porque estos mecanismos que vamos a utilizar nos van a ayudar bastante a poder entenderlo. El libro de Daniel es 60% escrito en arameo. Es una lengua muerta. De hecho, hoy los que estudian este tipo de lenguas, como el doctor Héctor Urrutia, un chileno, o entre otros, ellos tuvieron que viajar a otros países para poder comprender esta lengua antigua. De la misma manera, el libro de Daniel tiene 20 palabras griegas, si no me equivoco. Sí, tiene 20 palabras persas. 20 palabras persas. Y ya van a entender por qué les doy toda esta información. Tiene 20 palabras persas. De la misma manera, fue escrito en hebreo. Entonces, tenemos las tres lenguas y tiene palabras escritas en griego. Tiene palabras escritas en griego en la actualidad, ¿no? Son 3 palabras que están escritas en griego. Ya van a entender un poco más por qué esto es importante. ¿Por qué esto es importante? Porque está escrito en arameo, tiene palabras persas y palabras en hebreo y en griego. Tiene palabras persas, ¿por qué? Porque en Daniel capítulo 6 se cambia de reino. ¿Y qué reino se ingresa? Medos y persas. Eso da una evidencia lingüística de que el libro tiene momentos históricos. Eso da esa evidencia, ¿no? De la misma manera fue escrito en hebreo, gran parte, vamos ahorita qué partes fueron escritas en arameo y cuáles partes no fueron escritas en hebreo. Ahora, este dato es muy bueno. El 60% del libro fue escrito en arameo. Y este libro que está aquí, el libro de Macabeos, también es escrito en arameo. Pero ¿saben qué es lo glorioso de esto? Que el arameo del libro de Daniel es más antiguo que el de Macabeos. Quiere decir, cuando el libro de Macabeos dice que Daniel no existe, ¿qué libro es más antiguo que el otro? ¿Cuál es? El de Daniel. Entonces, esto da una evidencia de que tiene una riqueza más antigua que el libro de Macabeos y destruye el argumento de este libro. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? Manacancho. Mana entendinicho. ¿Estamos bien, no? Muy bien. Entonces, vemos eso. Ahora, yo quiero hablarles de un hombre que se llama Iván Stekelenburg. Este hombre, Iván Stekelenburg, ha hecho este estudio donde él muestra que el arameo del libro de Daniel es más antiguo que el de Macabeos. Ahora, les quiero enseñar algo que se llama quiasmo. ¿Cómo se llama? Quiasmo. Ahora,
todo esto, yo no soy un teólogo, ¿no? Ustedes saben, yo soy un enfermero. Todo el público que está aquí y todos los que nos van a ver a través de las redes sociales, todos podemos aprender del libro de Daniel, podemos aprender de la historia, podemos aprender principios de interpretación. Los pioneros eran hombres de granja, eran hombres humildes, de humilde procedencia, pero todos tenían algo en común, el espíritu investigador. Y eso lo podemos desarrollar todos. ¿Qué es el quiasmo? Escuchen muy bien, el capítulo 2 del libro de Daniel, el capítulo 2 y el capítulo 7 tienen relación. De la misma manera, el capítulo 3 con el capítulo 6 tienen relación. ¿Qué pasa en el capítulo 3? Daniel, los tres jóvenes hebreos en el foso del horno, ¿no? En el horno ardiente. Y Daniel capítulo 6 habla acerca en el foso de los leones. Estas dos historias tienen una similitud. ¿Cuál es? Es la lealtad a Dios. Bajo cualquier precio, soy firme ante los hombres en mi postura y mi adoración a Dios. De la misma forma, el capítulo 4 y el capítulo 5 tienen relación. ¿Por qué tienen relación? ¿De qué habla el capítulo 4? Habla acerca de la historia que narra, ya más adelante vamos a estudiar eso, narra el mismo Nabucodonosor. Y el capítulo 5 habla del fin del reino de Babilonia. Este es un quiasmo bíblico. Ahora, adivinen quién habló del libro de Daniel. O piensen ustedes, ¿quién puede comprender o entender quién habló de Daniel? En Mateo capítulo 24, ¿quién citó a Daniel? El mismo Jesús. Eso le da veracidad al libro de Daniel. Entendiendo estos principios, vamos a darle una ojeada, como decimos en mi patria, o le vamos a dar una revisada breve, capítulo por capítulo, hasta donde vamos a llegar en nuestro estudio, al libro de Daniel. Abramos el libro de Daniel y acompáñenme al capítulo 1 del libro de Daniel. Muy bien, Daniel capítulo 1 dice lo siguiente: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Daniel empieza con un dato histórico. Es interesante que Joacim es el último rey de Judá. Y lo más interesante de la historia es que cada rey de Judá tuvo una amonestación a través del profeta Jeremías. Y este rey Joacim no quiso escuchar la amonestación del Señor y por eso Babilonia lo sitió. Entonces, Daniel capítulo 1 habla acerca de ese sitio, de cómo se fueron deportados los príncipes de Jerusalén y cómo se llevaron los vasos de oro, los elementos de valor de Jerusalén y los llevaron hacia Babilonia. Y ahí encontramos tres personajes. ¿Cuáles son esos tres personajes? ¿Son tres o son cuatro? Son cuatro. Lo vamos a leer en el versículo 6, 1:6. Entre ellos estaba Daniel, que significa Dios es juez, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos les puso el nombre de Daniel Besasar, Ananías Sadrat, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Estos jóvenes hebreos, estos cuatro jóvenes hebreos, tenían nombres hebreos, pero el rey de Babilonia les quiso cambiar el nombre para cambiar la cultura, su carácter y su origen. Estos cuatro jóvenes van a representar algo en la historia final. Y mientras vayamos finalizando nuestro estudio, vamos a poder entenderlo. Ahora, en Daniel capítulo 2 vemos el sueño que tuvo un rey que se llama Nabucodonosor. Y ninguno de los magos y astrólogos de la ciudad de Babilonia podía interpretarlo.
solo un joven llamado Daniel, con oración y ayuno con sus amigos, pudo interpretar este sueño. Este sueño narraba que la cabeza de oro, ¿quién era? Babilonia. Luego el pecho, ¿qué representaba? Los medos y los persas. El vientre representa Grecia, las piernas la Roma imperial, los pies representa la división de esa Roma en 10 tribus, y entre ellas va a salir más adelante un cuerno pequeño que derriba a 3. Eso nos narra, narra más que todo hasta Roma dividida, nos narra Daniel capítulo 2. Pero este rey soberbio que tuvo el sueño, en Daniel capítulo 3, él no le gustó la idea de que Babilonia tuviera un fin. Y dijo, no, un momentico. ¿Cómo que mi reino tiene un fin? Eso no puede ser así. Yo por eso me haré toda una estatua de oro y diré que yo soy ese reino que va a ser eterno. Este rey era soberbio. Pero había un vigía o algunos vigías que estaban viendo el proceder de este rey. Y entonces el ojo del personaje principal de esta historia, que es el juez de toda la tierra, el que dicta las sentencias, el que dice quién es el acusado, el que dice hasta cuándo debilita un reino, él estaba viendo la soberbia de este rey. Y en Daniel capítulo 3, este rey manda a construir una estatua de oro diciendo, Babilonia es eterna. ¿Están conmigo, sí o no? Y entonces llegamos a Daniel capítulo 4. ¿Quién escribió el libro de Daniel? Daniel lo escribió, pero hay un capítulo que no escribió Daniel. Es el capítulo 4. Y el capítulo 4 está dividido en 2 partes. La primera parte es narrada por Daniel. Y la segunda parte que vamos a estudiar es escrito en puño y letra por el mismo Nabucodonosor. Y es escrito en lengua aramea. Y entonces, en Daniel capítulo 4, Nabucodonosor dice que va a escribir a todos los pueblos, lenguas que moran en la tierra, paz sea multiplicada. Esta es la epístola de Nabucodonosor. Es una carta de Nabucodonosor a todo el mundo. Escuche muy bien, mi hermano, que está aquí presente. Estos 4 jóvenes representan el mensaje de los 4 ángeles que van a todo el mundo. Y entonces usted mira los 4 ángeles en Daniel capítulo 1. En Daniel capítulo 2, Daniel interpreta un sueño que mira los reinos de este mundo. Ese es el mensaje del primer ángel, que es dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Están conmigo, sí o no? Y en Daniel capítulo 3, ¿cuántos jóvenes hay en el horno de fuego? ¿Cuántas personas hay en el horno de fuego? Hay 4, y uno de ellos es semejante al Hijo del Hombre. ¿Acaso el mensaje del 4.º ángel no es una luz grande que ilumina toda la tierra? ¿Están conmigo, sí o no? Y ahora, en el capítulo 4, Nabucodonosor fue testigo de los 4 mensajes. Él los presenció, Él los vio, Él los estudió, Él los mandó al horno. Él les quitó la dieta, les cambió el nombre. Conoce muy bien el mensaje de los 4 ángeles. Y entonces el juez de toda la tierra le envió este mensaje a este rey pagano para su conversión. Nosotros en una semana tenemos que dar el mensaje del 4.º ángel a Cochabamba. ¿Están conmigo, sí o no? Y la historia de Nabucodonosor es la historia de muchos que no conocen el origen de la verdad.
Y Dios va a tener que utilizar estos 4 mensajes que suenen como una trompeta para anunciarlo a un mundo que perece. Nabucodonosor tuvo un sueño donde miró un árbol muy grande y que sus copas daban sombra a los bueyes, a los animales y a todos. Sus raíces eran profundas, grandes eran sus raíces. Y entonces se anunció que el árbol tenía que ser ¿qué? Tenía que ser cortado menos ¿qué? Menos sus raíces. ¿Saben por qué? Porque las raíces de Babilonia las tienen todos los demás reinos. Las tienen los medos, los tienen los griegos, los tienen los romanos, lo tienen el papismo y lo tienen los protestantes. El mismo origen de Babilonia está ahí. Y el mensaje de los 4 ángeles es una denuncia directa a Babilonia. Es una denuncia directa al sistema, a la falsedad y al engaño. Y entonces tenemos que estudiar ese mensaje profundo. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos entendiendo? Muy bien. Ahora vamos a ir al capítulo 4 y versículo 13. Dice lo siguiente: vi las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que un vigilante, ¿cómo era el vigilante? Santo. ¿De dónde descendía? Ahora, Nabucodonosor, cuando él miró su reino y miró los jardines colgantes, miró las murallas de oro, miró las telas, cuando él comprendió su grandeza, ya había conquistado todo, 43 años duró su reinado, y se cree que en el capítulo 4 fue la mitad de su reinado. Cuando él miró que ya había conquistado a Egipto, cuando ya había conquistado el mundo antiguo, todo estaba bajo su poder, él miró el palacio y dijo: wow, todo lo que yo he logrado. I am the best. Yo soy el mejor. No hay nadie como yo. Y su orgullo llegó ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Nabucodonosor había logrado el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial no es algo nuevo. Es un concepto de Lucifer. ¿Acaso en el libro de Isaías no dice: y subiré al cielo y seré qué? Semejante al Altísimo. Yo quiero crear un nuevo orden, porque el orden que existe aquí en el cielo no sirve. No es nuevo el orden mundial. Tenía todo dominado Nabucodonosor, pero no sabía que un vigía santo lo estaba viendo. Y este vigía tiene una cualidad, que le gusta descender. ¿Quién es el que descendió entre los hombres? ¿Quién es el que tomó la naturaleza humana y se hizo un bebé indefenso que dependía de una mujer que lo protegiera? ¿Quién era ese que dejó las cortes celestiales, el concilio con su Padre, la adoración de los ángeles y la gloria para venir a un mundo lleno de oscuridad? Él es el único que desciende, pero el orgullo del hombre es el que asciende. Pero él comprende que hacerse siervo es mejor que cualquier otra cosa. Aquí hay muchos Nabucodonosores. No les gusta descender, no les gusta ser siervos, quieren la altura, la majestad, ser reconocidos. Disputas y peleas dentro de la cristiandad. Pero la cualidad de este vigía es que desciende. ¿Están conmigo, sí o no? Sigamos leyendo. Clamaba fuertemente este vigía y decía: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyase las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra. Con
atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo que lo empapa el rocío, con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón ¿de qué? De bestia, y pasen 7 tiempos sobre él. Escuche muy bien esto. Hay una interpretación clásica para el versículo 4:12 y yo quiero dejarles eso en claro a ustedes. La interpretación clásica es que Nabucodonosor le entró una locura. Esta interpretación ha sido escrita por muchos eruditos del adventismo, pero hoy yo quiero darles una aplicación espiritual distinta que no difiere de la antigua. Ahora, si este hombre se volvió loco, ¿cómo cree usted que al cabo de los 7 años, ¡tum!, comenzó a creer en Dios? De la nada. ¿Acaso de la locura puede salir la razón? ¿Acaso de algo sombrío puede salir algo hermoso? ¿De las tinieblas puede salir la luz? No. Yo creo de que Nabucodonosor se le dio corazón de bestia porque ya no se gobernaba él mismo. ¿Quién gobierna las bestias? ¿Quién las gobierna? ¿Tiene un amo o no tiene un amo? Tiene un amo. Él comprendió de que él ya no era el soberano, él ya no era el que quería subir a lo altísimo, sino que pronto iba a tener un amo. Se llama la escuela del trapo. ¿Qué es la escuela del trapo? ¿Quién quiere matricularse en la escuela del trapo en esta mañana? Yo les puedo indicar dónde queda la escuela del trapo y cómo matricularse a esa escuela, porque yo fui parte de la escuela del trapo. Déjenme contarles qué es esa escuela. Yo hace unos años atrás dejé mi patria. Yo tenía un trabajo muy bueno. Yo ganaba $5,000 al mes. Yo tenía un deportivo, un carro, un Chevrolet Camaro del último. Tenía una moto que iba a 650 kilómetros por hora. Tenía un buen trabajo, graduado en la universidad, un joven exitoso, predicador de la iglesia, pero era un Nabucodonosor en miniatura. ¿Están conmigo, sí o no? Y entonces, el vigilante de toda la tierra, el juez, me estaba viendo. Y me matriculó en la escuela del trapo. Déjenme contarles qué es la escuela del trapo. Yo no solicité tal cosa. No es como cuando usted ingresa a la universidad y usted le dice a su hijo, ¿a qué universidad quiere ir? Yo quiero ir a la San Simón. Y usted elige a qué universidad ir. En este caso, alguien eligió por mí y se llama Dios. Cuando yo ingresé a la escuela misionera, yo pensé que era como una universidad, ¿no? Que yo tenía mi cuarto privado, mi baño privado, nadie me iba a molestar, nadie nada, ¿no? Yo pensé que era así. Pero cuando yo ingresé, miré que éramos 6 en un mismo cuarto. Y dije, bueno, ¿qué es esto? Seguro es momentáneo, dije yo. Tal vez tengo que lograr ciertas cosas y ya logro un sitio donde solo me hagan un cuarto para mí, pensé yo, ¿no? Y la cosa es que cuando estábamos los 6 ahí, yo saqué mis 3 maletas. Tenía una maleta llena de poleras, 50 poleras. Tenía otra maleta llena de pantalones, Levi's, Pull&Bear, todos estaban ahí, toda llena de pantalones y otra llena de ropa interior y medias, 3 maletas. Y entonces cuando comienzo a sacar mi ropa para doblarla, yo digo, pero aquí no me va a alcanzar, solo me han dado 2 cuadritos del estante. Yo al menos necesito unos 2 armarios. ¿Cómo me han dado 2 cuadritos? ¿Qué es esto? Y dije, pondré lo elemental. Cuando comencé a sacar mis poleras, todos miraban, ¡wow! Y yo decía, ¿pero qué es una polera? Nunca hemos visto una polera de esa marca, me decían mis compañeros. Y yo para mí era normal, ¿no? Y uno llega y se me acerca y me dice, yo solo tengo una polera, me dice. Y yo vuelvo a ver mi polera y yo digo, ¿se la regalo o no se la regalo? Dije, no se la voy a regalar. Él tiene que trabajar duro para comprarse, dije yo, ¿no? Yo era muy egoísta. Y entonces comencé a volar mi ropa.
Cuando me mandaron a trabajar en construcción. Entonces yo comencé a trabajar, no sabía ni pegarme un clavo, ¿no? Claramente nunca en mi vida había trabajado duro, ¿no? Entonces comencé y ¡pum! Me pegaba el dedo y me ponía a decir malas palabras. Comencé a decir malas cosas, ¿no? Entonces el encargado de la obra le decía al director, le decía, pero este muchacho no sirve para nada, le decían, ¿no? Y una vez lo dijo en privado y una vez lo dijo delante de mí. Cuando me dijo eso, me di a puñetes y lo dejé con el ojo morado. Y me peleaba con todo el mundo, me peleaba. Porque yo era soberbio. Nadie me tenía que decir otra cosa que lo cual yo decía que era lo correcto. Y entonces una vez me llamaron aparte y me dijeron, miren, usted no puede seguir aquí. Le vamos a dar una oportunidad. Y esa oportunidad va a ser en la cocina. Usted no va a tener derecho a decir una palabra. Lo que digan, usted va a decir, sí, señor, estoy a la orden. Si no, va a tener que despedirse. Y yo dije, entré a mi cuarto llorando, y yo dije, Señor, yo no pedí esto. Yo en la casa de mi padre tenía todo, Señor. Yo tenía una persona que me ponía el plato a la mesa. Yo nunca en mi vida había lavado ropa a mano. ¿Qué es esto? ¿Para qué existen las lavadoras? Decía yo. ¿Cómo es esto posible? Y comencé a llorar. Y el Señor me dijo, Mario, ¿tú quieres ser salvo? Sí, yo quiero, Señor. Tiene un precio. Y entonces acepté el precio. Me puse el mandil y ingresé en esa cocina. Me decían, Mario, trapee, Mario, lave los platos, Mario, muevas aquí, Mario, traiga las ollas, Mario, tiene que barrer, Mario, traiga los sacos, Mario, aquí. Y eso era todo el día, desde las 4:30 hasta las 10 de la noche. ¿Y yo qué tenía que decir? Sí, Señor, estoy a la orden. Eso tenía que decir yo. Y entonces, cuando comencé así, ya me comencé a adaptar al trabajo, ya me había vuelto todo un chef, ¿no? Lo que me decían, iba rápido, volvía, ya había visto cómo se hacía el arroz, nunca había cocinado en mi vida, no sabía ni cómo se hacía un arroz. Y claro, tenía olla arrocera, ¿no? Te pone el arroz y sale solito. Y entonces todo estaba aprendiendo cómo poner el aceite, cómo hacer el fideo, cómo hacer la sopa de maní, todo ya aprendido ya, ¿no? Estaba viendo. Y un día llegaron unos invitados de Estados Unidos y la cosa es que si se entraba a las 4:30, éramos 100 personas más, éramos 300. Y entonces había que levantarse entre las 2 de la mañana a las 3 para que alcance el tiempo para cocinarle para todos. Y cuando ocurrió eso, entonces yo era el que despertaba a la mayoría, ¿no? Buenos días, levántense, vamos a la cocina. Y entonces había uno que estaba a cargo y lo despierto. Buenos días, tienes que... Ya estoy despierto, me dijo. Ya, bueno, está bien, no pasa nada. Y todos los días me levanté tempranito, pero hubo un día que fallé. Ese día me desperté a las 6 de la mañana. Yo dije, pero a ver, somos tantos en la cocina. Y dije yo, ¿qué se van a dar cuenta que yo no llegué? Entonces yo entré a la cocina y todos me estaban viendo, así. Y entonces llega el jefe de la cocina y dice, Mario, tú siempre llegas tarde, tú siempre desobedeces, tú nunca haces caso, tú no trabajas en esta cocina. Y yo dije en mi corazón, Padre, yo estoy haciendo todo lo correcto. Todo lo que tú me has dicho, yo lo he hecho, Señor. Y ahora me acusan así vilmente, delante de todos. Y entonces yo dije, no, a este le quiebro la nariz, dije yo. Este no se queda así nomás. ¿Cómo me va a humillar en público? Mínimo la nariz quebrada, dije yo. Cuando que mi corazón comenzó a sonar, tum, 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 tum. Cuando me iba a pelear ahí en público, le iba a sacar, ya saben qué, ¿no? Y entonces cuando le iba a pegar, escuché la voz del Señor. Mario, tú dijiste que ibas a estar dispuesto a todo. ¿Por qué no puedes acallarte un momento? Dejar que yo te defienda y vas a ver qué es esta escuela, me dijo. Comencé a llorar, pero no de tristeza, sino de rabia, ¿no? Han llorado así ustedes muchas veces, ¿no? Comencé a llorar así. Me fui al baño y comencé a patear el inodoro. Señor, ¿cómo es posible que me humillen así? A mí nadie me humilla. Déjeme ir a pelear, por favor. Yo quiero pelear. Y el Señor me dijo, Mario, calma ese toro. Calma, métale calma.
Yo te voy a defender, te lo prometo. Me sequé las lágrimas y volví con la cabeza abajo. Les dije a todos, buenos días, discúlpenme, me dormí, soy un vago, voy a mejorar. Y entonces, tiempo después, esa persona llegó solita donde mí y me dijo, Mario, ese día te he tratado mal y quiero contarte por qué, me dijo. Yo, dime por qué. Quiero saber, dígame ya mismo, le dije yo. Te tenía envidia. Tú eras el mejor ya en la cocina en poco tiempo, no entendía cómo habías aprendido tan rápido y ya pronto me ibas a quitar el puesto. Entonces tuve que humillarte en público, me dijo. Y entonces, ¿hago amor o hago justicia? Yo lo miré, yo comencé a llorar y yo le dije, Señor, en mi cerebro, gracias por defenderme. Lo abracé y le dije, tranquilo, no pasa nada. Yo no quiero quitarte ningún puesto, ni sabía cocinar, yo no lo hacía con ningún interés de ser cocinero, no era mi intención. Te perdono, le dije yo. Y así fue que ingresé a la escuela del trapo, que todos te pasen encima. Por 2 años de mi vida, nunca hablé, nunca prediqué, nunca pasé al frente. Lo único que hacía era decir, sí Señor, estoy a la orden. Era lo único que hacía en 2 años. Al cabo de los 2 años, una vez estaba en la montaña orando y le dije, bueno Señor, han pasado 2 años, ahora tengo 22. Había llegado 20 años a Bolivia, era un niño, ¿no? No tenía ni barba en esa época. Ya han pasado 2 años, Señor, de aquel incidente. Yo ya me he vuelto lento para hablar, Señor. Ya no, mis palabras se trababan, no sabía hablar en público. Y entonces, y Señor, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Dónde me vas a llamar? ¿Qué vas a hacer? Y el Señor me dijo, Mario, tienes que aprender una historia. Y entonces me llevó a Daniel capítulo 4. Y con esto voy terminando. Me llevó al versículo 18. Y dice lo siguiente. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, darás su interpretación porque ninguno entre los sabios de mi reino lo han podido interpretar. El versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora. Sus pensamientos lo trababan y el rey habló y dijo, Belsasar, no se turbe ni el sueño ni su interpretación. Y entonces le dijo que ese árbol era el mismo. El versículo 29. Al cabo de 12 meses, después de 1 año, que Daniel interpretó el sueño, pasándose por el palacio real de Babilonia, es decir, cuando el rey recibió la interpretación, escuchó la amonestación del Señor, él comenzó a cambiar. Pero después se olvidó. Y pasó 1 año y él volvió a los palacios y dijo, wow, qué magnífico este reinado que yo tengo. Y así somos nosotros. Una vez que el Señor nos habla, que el Señor nos dice cuál es nuestra debilidad, cuál es nuestro carácter, nosotros al tiempo nos olvidamos y volvemos a ser la misma persona que antes. ¿Recuerdas cuando te has bautizado? ¿Recuerdas cuando estabas en ese primer amor y estabas dispuesto a hacer todo lo que el Señor te pida? ¿Lo recuerdas o no lo recuerdas? Ahora, ¿qué ha pasado? Cuando el Señor te pide algo, te quejas. Ha cambiado algo, ¿no? Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino, ¿qué dice? ¿Era que se le quitaba Babilonia o qué reino se le estaba quitando? Babilonia recién iba a ser quitada por su nieto en el capítulo 5. Lo que se le quitó fue el orgullo de su corazón, el enaltecerse, la soberbia. Eso se le quitó. Su reino como persona iba a ser quitado por 7 tiempos. Aún estaba la palabra en mi boca, versículo 31. Cuando vino una voz del cielo, dijo, a ti
se te dice reino, o conocer reino será quitado. Y entre los hombres te arrojarás, con las bestias del campo será tu habitación, como los bueyes te apacentarás, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y le da a quien le quiere. Y escuche muy bien, la primera medicina que se le da al orgulloso, a Nabucodonosor, es el campo. Por eso, los evangélicos irán delante de los adventistas. Déjeme decirle por qué. Cuando ellos escuchen el mensaje del cuarto ángel, salid de ahí, pueblo mío, ellos no desobedecerán la orden. Cuando escuchen ese llamado, ellos dejarán todo y se irán. Pero los adventistas lo han escuchado por años y no dejan los lujos y la comodidad. ¿Están conmigo, sí o no? La medicina que se le dio a este rey fue el campo. Cuando yo estaba en el campo, yo de 4 años estaba allí y contemplaba las obras del Creador, estudiaba las Escrituras. Mi corazón ardía en la paz y en la tranquilidad. Fue lo primero que se le dio a este rey. Después se le da otra cosa. Como los bueyes te apacentarás, y 7 tiempos pasarán hasta que reconozcas que Dios es el Altísimo. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra de Nabucodonosor y fue echado entre los hombres. ¿Qué es ser echado entre los hombres? ¿Quién fue el hombre que fue experimentado en quebrantos y fue echado entre los hombres? ¿Quién fue? Jesús. Lo primero que se le da a Nabucodonosor es ser siervo. Si usted quiere que Dios le dé un llamado, si usted quiere ser un gran misionero, si usted quiere hacer grandes obras en el Evangelio, lo primero que usted tiene que hacer es siervo. Pero ¿cómo tenemos gente que dice, no haga esto, no haga aquello? No. ¿Conocemos gente así o no? Lo primero que tenemos que hacer es ser siervo. Sigue diciendo después. ¿Qué comía? ¿Ustedes conocen a alguien que coma pasto por 7 años y viva? ¿Ustedes conocen a alguien así? ¿Puede sobrevivir un ser humano comiendo pasto? No puede. Aquí hay una doctora y dice que no puede el ser humano hacer eso. A Nabucodonosor se le dio una dieta vegetariana. ¿Saben por qué? Porque la carnita nos pone coléricos. Y cuando un hermano aquí en la iglesia se enciende, déjeme decirle, pregúntele, hermano, ¿tú qué comes? ¿Están conmigo o no? Cuando el hermano se enciende de ira, usted tiene que responderle y decir, hermano, ¿qué estás comiendo? Porque lo primero que se le dio a Nabucodonosor fue una dieta distinta. Y dice, su cuerpo, ¿qué hacía con su cuerpo? ¿Cómo se ponía su cuerpo? No, ¿qué dice ahí la escritura? Versículo 23, ¿qué pasó con su cuerpo? ¿Qué dice? Versículo 33, ¿qué dice? ¿Su cuerpo qué? Se empapaba con el rocío. Ahora les hago una pregunta, ¿esto es literal o es simbólico? ¿Existe un hombre que se pueda mojar por el rocío? ¿Totalmente de pies a cabeza? No. Imposible. El rocío son gotas diminutas que salen de abajo de la tierra y se queda en las puntitas del pasto. Esto es simbólico. ¿Qué significa? Cuando Nabucodonosor estaba en el campo, cuando aprendió a ser siervo, cuando tenía una dieta distinta, comenzó a recibir la lluvia tardía, el rocío. Su vida comenzó a ser transformada por la mano del Señor. El Espíritu de Jehová estaba sobre Nabucodonosor y era más que todos los reyes de la tierra, porque estaba aprendiendo del maná, estaba comiendo alimento puro, la lluvia tardía caía sobre él. ¿Están conmigo, sí o no? Sigue diciendo. Hasta que su pelo, ¿qué pasó? Creció como plumas de águila. ¿Acaso se convirtió en un águila Nabucodonosor? ¿O es simbólico esto? Primero la palabra
Plumas ha sido añadido, no debe estar en nuestras Biblias. Fue añadido, no existe en el original. Cuando dice que su pelo creció como águila, es decir, creció desordenado, creció así, de manera así. Lo que quiere decir esto simbólicamente, ¿qué tiene el águila en sus patas? ¿Y qué hace con las garras? ¿Qué hace? Caza, agarra desde las alturas, viene y ¡chup! Agarra a su presa. ¿Sí o no? Nabucodonosor se había vuelto un buen cazador del Evangelio. Porque más adelante los reyes de Persia iban a saber la historia de Nabucodonosor, porque está escrita en los libros de historia de Babilonia, que un rey pagano se convirtió al Dios de Daniel. Y entonces, años más tarde, Darío se iba a convertir por el testimonio de Nabucodonosor. Él andaba conquistando entre los reyes de la tierra, llevaba el Evangelio. Y sus uñas como las aves del águila. Quiero leer los últimos 4 versículos y con esto voy terminando. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino por todas las edades. Considerado como nada los habitantes de la tierra, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y quien diga, ¿qué haces? ¿Había contemplado Nabucodonosor el cielo? ¿Había visto las estrellas cómo se movían? ¿Y dónde hizo eso? En el campo. Porque en la ciudad de Babilonia no podía ver eso. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, versículo 36. La majestad y mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernantes y mis consejeros me buscaron. Fue fortalecido mi reino. Mayor grandeza, ¿qué le fue? Escuche algo muy bien lo que le voy a decir. Algunos nacen estrella y otros nacen estrellados. Déjeme decirle eso, que es lo que voy a decir. ¿Y por qué le digo esto? Hay personas que nacen con propósitos nobles, pero en el camino se pervierten y se estrellan. Nabucodonosor estaba a punto de ser estrellado, pero la misericordia le alcanzó. No sé cuál es tu reino, oh Nabucodonosor, que estás aquí presente. No sé cuál es tu reino, no sé qué dominas, pero déjame decirte, o serás una estrella de Jehová, o serás estrellado. No hay otra, solo hay 2 caminos. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son como verdaderas, sus caminos justos, y Él puede humillar al que anda en orgullo. Mi querido amigo y hermano, en esta mañana la mayor lección que podemos aprender es que no importa quién seas tú, no importa de dónde vengas, déjame decirte que si no aprendemos a andar en humildad de corazón, el juez de toda la tierra nos va a alcanzar y hará justicia al que anda en soberbia. Esta historia se va a repetir en pocos días. Nabucodonosor, al ver el testimonio de esos 4 mensajes, de esos 4 jóvenes, al ver ese testimonio, se convirtió en un rey pagano. Pronto tenemos que dar el mensaje, en una semana, el mensaje de los 4 ángeles. Pero escuche muy bien, si usted quiere ser un mensajero de alcanzar personas como Nabucodonosor, usted primero tiene que dejar de ser como Nabucodonosor. Porque la primera característica de un siervo de Dios es la humildad. Si andamos en soberbia, no haremos nada. No habrán Babilonias caídas. No habrá un llamado de salir en medio de ellas, porque no somos fieles mensajeros del mensaje del 4 ángel. Así que Dios los bendiga mucho. Que Dios humille al soberbio. Dios los bendiga mucho.